Muy bien, pues es lo que ha sido la renta básica desde marzo de 2020, pero ahora, por supuesto, lo decíamos, se amplía la cobertura. Alcaldesa, ¿qué es lo que viene en este nuevo plan para toda la ciudadanía pobre y vulnerable con esta renta básica? Bien, yo quiero empezar por decir que no nos enfrasquemos en tecnicismos y en discusiones. En estricto sentido técnico, lo que ha estado dando el distrito es un ingreso mínimo garantizado, que es el primer peldaño para construir una renta básica en el sentido estricto del término, como se considera en las ciencias económicas y sociales. Pero la discusión no es por el nombre, sino por la pertinencia y la necesidad. Con un esfuerzo enorme. Yo quiero recordar dónde estábamos el año pasado cuando nos topamos con esta pandemia y la gente no pudo salir a trabajar. Y le estábamos pidiendo que se quedara en casa, pero el 60% del empleo de nuestra ciudad es informal. Y de ese más de la mitad es literalmente en calle, en rebusque. Quien no pueda salir, muy posiblemente no pueda comer. Este ingreso mínimo garantizado, el primer peldaño de nuestra renta básica de Bogotá, requiere idealmente que tengamos focalizada, identificada a las familias en pobreza extrema. En esto hay que ser riguroso. Son recursos públicos y son recursos escasos. Entonces, lo primero que hemos hecho con el gobierno nacional es actualizar el Sisbén, porque mucha gente nueva, muchas familias que no estaban en pobreza antes de la pandemia, han caído en pobreza precisamente por la pandemia. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar haciendo un esfuerzo constante de actualización y de identificación de quiénes son verdaderamente las personas y familias que están en pobreza y en qué nivel de pobreza. Si están en pobreza extrema, o si están en pobreza monetaria, o si están en vulnerabilidad, o sea, por encimita de la línea de pobreza, pero muy cerca, muy cerquita. Yo quiero reconocer el esfuerzo enorme del Departamento Nacional de Planeación por actualizar el Sisbén, enorme, extraordinario, y de la mano de ellos, de nuestra Secretaría Distrital de Planeación, que hace un gran esfuerzo todo el tiempo. Y quiero decirle a las familias de Bogotá que no tengan temor de la actualización del Sisbén. No es que por pasar de Sisbén 3 a Sisbén 4 vamos a dejar de atender a alguien que esté en pobreza. Los vamos a atender a todos los que estén en pobreza extrema, a todos los que estén en pobreza. No tengan temor por eso. Actualicen su encuesta, actualicen su información, seguramente cambiaron su residencia, tal vez cambiaron su teléfono. Ustedes no saben lo urgente que es que tengamos actualizado su teléfono. Si no podemos tener actualizado su teléfono, no podemos contactarlo. No podemos incorporarlo a la base maestra, no podemos bancarizarlo, que es mucho más rápido y práctico para girarle una platica mensual que necesita. Sin embargo, la realidad es que aunque hemos hecho un esfuerzo de bancarización como nunca en la historia de Bogotá, yo me posesioné en una ciudad a la que la Alcaldía Mayor de Bogotá tenía bancarizadas a 20.000 personas, a 20.000. Le hacía transferencias monetarias bancarizadas a 20.000 personas en enero del año 2020. En un año. Identificamos, incorporamos a la base maestra y bancarizamos a cerca de 600.000. Un esfuerzo titánico, titánico. Pero aún así, siempre puede pasar que algunas personas están en pobreza, están en el Sisbén, pero no están bancarizadas. Por eso este programa va a incluir a toda persona que esté en pobreza extrema y en pobreza, es decir, en el Sisbén 4, A y B, hasta el nivel C5, que incluye vulnerabilidad, no estrictamente pobreza, pero muy cerquita, los va a cubrir a todos. Eso implica incrementar en 350.000 hogares adicionales con esta inversión adicional, para llegar a 950.000 hogares. Y vamos a tener varias modalidades, fundamentalmente dos. O están en la base maestra y están bancarizados, entonces les vamos a hacer una transferencia. O si no están bancarizados, aunque estén en la base maestra,
entonces vamos a comprar mercados o bonos o tarjetas monedero para poderles entregar el equivalente por el mismo monto, de manera tal que la bancarización no sea un obstáculo. Si está bancarizado, mucho mejor, pero si no está porque no tiene teléfono, no tiene cuenta, o no quiere, o no puede, que igual aseguremos que le llegue. Y la segunda innovación, gracias a un esfuerzo técnico maravilloso de nuestro equipo de la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Hacienda, es que vamos a empezar a entender un criterio de progresividad. Vamos a girarle, no es lo mismo ser una familia en pobreza extrema de 5 personas a ser una familia de 3 personas en pobreza, o a ser una familia en vulnerabilidad de 2 o 3 personas. No es lo mismo. Evidentemente las familias más numerosas y en mayor nivel de pobreza necesitan un poquito más de monto en el aporte que las que están en menor pobreza o son de un tamaño familiar menor. De manera que esa es la segunda innovación, no solamente es una ampliación de cobertura, sino que además vamos a tener montos diferenciados, ya no van a ser 2 montos, uno para pobreza y otro para vulnerabilidad, como veníamos haciendo, sino que va a ser toda una tabla de montos progresivos, para darle más al que está más en pobreza y tiene mayor número de miembros en su familia, más bocas que alimentar, e irlo graduando a un nivel hasta el que o está en menor nivel de pobreza o tiene menos bocas que alimentar. Esa es básicamente la innovación que vamos a hacer aquí. Al programa de renta básica le estamos destinando de los 1.7 billones, 347.000 millones de pesos adicionales este año, para poder elevar la cobertura a casi 1 millón de familias, a 950.000 familias, que como nos lo dijeron las encuestas y estadísticas del DANE, entraron adicionalmente en pobreza en la ciudad de Bogotá.